Buenas tardes a los amigos y las amigas de aquí, de Chucuito, y también a los amigos y amigas que se juntan con nosotros para participar de estas pequeñas reflexiones desde la fe en tiempo de pandemia. Yo pensaba un poco ingenuamente que esto sería probablemente la última reflexión sobre la pandemia y cómo reaccionar como creyentes, pero por lo menos en el Perú el presidente acaba de prolongar la cuarentena hasta el 30 de junio. Así que tenemos tiempo para seguir reflexionando. Pero a medida que la experiencia un poco crítica, dramática de la cuarentena, del confinamiento se va prolongando, la pregunta que viene susurrando en nosotros poco a poco es pues ¿qué va a ser el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Si así se prolonga la crisis y esta experiencia de estrés, de incertidumbre, y para los pobres de incertidumbre dramática, realmente muy angustiante. ¿Qué será el futuro? Entonces voy a proponerles una reflexión sobre hacia dónde vamos, y voy a poner, como saben que me gustan siempre poner un título, no voy a decir chistoso, pero más bien simbólico, para sintetizar la reflexión que quiero compartir, y un título un poquito más serio. El título más serio sería ¿qué va a ser mañana de la felicidad? ¿Cómo será ser feliz mañana? Eso sería el título un poco serio. Y voy a poner como título parabólico, poético, una frase de un cantante de Quebec. Saben que me gustan utilizar pequeñas canciones, las canciones nos inspiran en camino. Es una canción de Félix Leclerc que dice en francés: 60 segundos de joie, c'est beaucoup par hiver. 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno. Les dejo este enigma ahí, ¿no? 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno. Después voy a volver a este poema, a esta canción, para tratar de descifrarla y de interpretarla a la luz de lo que estamos pasando. Pero en primer lugar, me parece necesario volver a preguntarnos lo que significa confinamiento y desconfinamiento. Hay países que están intentando en este momento, sobre todo en Europa, tratan tímidamente, prudentemente de abrirse, ¿no? De volver a abrir los cafés, los parques, algunos intentan con las escuelas, los aeropuertos, pero de manera muy tímida. Y eso se hace dentro de un ambiente de confusión. Uno tiene la impresión que los gobernantes no saben mucho, no saben muy bien lo que conviene hacer. Debe ser, de hecho, muy complicado discernir, ¿no? Es un tiempo de discernimiento. Entonces, según tenemos un presidente sabio, como es el caso de Perú en este momento, parece, por lo menos, ¿no? O unos gobernantes locos, irresponsables, pues el discernimiento cambia del todo, realmente, ¿no? Algunos países que nos parecían muy serios, como Chile, por ejemplo, acaba de constatar que el sistema sanitario está colapsando, y que el presidente Piñera en Chile decía no estamos preparados. Chile, no estamos preparados para esta crisis.
Me da la impresión un poco que el desconfinamiento es un poco como una táctica de un ejército vencido, ¿no? Estamos en una guerra grande, yo sé que algunos no quieren que hablemos de guerra, pero de cierta manera estamos en un tiempo de guerra, ¿ya? Y en esta guerra yo creo que la primera batalla la ganó este bendito virus, ¿no? Sinceramente la ganó, ¿ya? Y entonces frente a la derrota, la primera derrota de la batalla, estamos intentando salidas estratégicas como, ¿ya? Como tácticas, pero sin saber muy bien exactamente cuál es la gran estrategia, la estrategia final, ¿no? Para ganar la guerra. Y frente a esta confusión, creo que tenemos sentimientos encontrados en nosotros y probablemente los mismos dirigentes deben tener sentimientos encontrados. Se trata de retornar a la situación anterior. Yo creo que muchos soñábamos, ¿no? Esto va a ser un paréntesis un poco complicado, difícil, pero después vamos a volver a lo mismo, como antes. El otro día ustedes lo habrán visto, ¿no? Apenas se pudo volver a abrir las pollerías. La pollería en el Perú es como el símbolo del goce, ¿no? Del gozo popular, ¿no? Nos vamos a comer un buen pollo a la brasa. Apenas se abrió la posibilidad no de entrar al restaurante, sino de ir a comprar su pollo y llevarse a casa, han visto las colas de gente para comprar su pollo a la brasa, ¿no? Y creo que esto es muy simbólico de una nostalgia de algo anterior, ¿no? El pollo a la brasa, símbolo de un cierto bienestar popular, o las colas, he visto en otro lugar del Perú, para comprarse cerveza. ¿Mira? Entonces, hay toda una nostalgia de, sí, vamos a retornar a lo mismo, pero a medida que las cosas van durando más, ¿no? Esta normalidad anterior se vuelve cada vez más hipotética. ¿Va a ser posible? O más bien, y creo que es la línea de otros, quizás más sabios, unos dirán pesimistas, pero no estoy seguro que sea pesimismo. Creo que es más bien una sabiduría que habla de una nueva normalidad. Vamos hacia otra normalidad y que con toda evidencia va a ser una normalidad muchísimo más austera. Muchísimo más austera. Se avisa ya que la economía mundial, no solamente en los países pobres, ¿no? Sino la economía mundial va a bajar de entre 10 o 15% este año. Pero es una cosa enorme. 10 a 15%, en el Perú se dice 11%. ¿Ya? Quiere decir que si la economía global va a bajar de esta manera, el consumo, la capacidad de consumir, de vivir, de disfrutar, va a bajar también drásticamente. Por eso digo, vamos hacia una nueva normalidad mucho más austera que la anterior. Y dentro de este espectáculo, no sé si ustedes comparten mi sorpresa, mi asombro, y me siento un poco avergonzado, ¿no?, de mi asombro, del nivel insospechado de precariedad y de pobreza. Yo pensaba que, bueno, desde 20, 30 años, o Bolivia o el Perú, habíamos progresado, ¿no?, y que había mucho menos pobreza. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Fujimori incluso se decía que el Perú ya no era un país pobre? Mentira, ¿no? Hoy día lo vemos que es un país extremadamente precario y basta un pequeño desajuste, para que todo se caiga por esta situación informal de la gran mayoría de nuestros ciudadanos. No veíamos por el sistema de la informalidad como el país
se sostenía. Sí había para comprar un pollo a la brasa, si tú trabajas todos los días. Pero si tú no trabajas 3 días o 4 días o una semana o un mes, ya no hay para el pollo a la brasa. Ni siquiera hay para comer, ¿no? Entonces, como la frontera entre una cierta seguridad familiar y la total precariedad, esa frontera es mínima. Y entonces veíamos esas imágenes tan impresionantes, ¿no?, de la gente que camina para regresar a la provincia. También se nos está diciendo que, no sé si se va a ser el caso de América Latina, podría ser, pero se anuncia una hambruna masiva a nivel mundial, como no ha habido desde muchísimo tiempo. Quizás algunos continentes van a ser más tocados que nosotros, el África, Asia, ¿no?, la India, que no sé exactamente, pero se está anunciando esto. Y más cerca, de manera más inmediata, vamos hacia un quiebre de la educación. Es maravilloso cómo hacen los profesores en el mundo entero, hacen malabares para enseñar a sus chiquillos, a sus estudiantes en las universidades, ¿no?, a través de estos medios, pero eso va a significar sí o sí, tú lo sabes, ¿no?, en tu propio colegio, sí o sí, un bajón, un retroceso del nivel de la educación. ¿Qué decir de la cultura? De la cultura en todos sus aspectos, ¿no? Hasta el 30 de junio no se va a poder ir al cine, y probablemente hasta mucho más tarde. Yo hablaba de la ópera ahorita, ¿no? Ya nunca más se va a ir a la ópera antes no sé, de un año probablemente, o al teatro, o no sé si han visto, es ridículo y triste a la vez, ¿no?, esos partidos de fútbol que se juegan frente a muñecas, se hacen hinchas de cartón, ¿ya? Entonces la cultura en el sentido más amplio también va a sentir un retroceso fuertísimo, ¿no? Entonces la normalidad que hemos dejado en marzo nunca más la vamos a encontrar. Tendremos que reinventar cosas con el mundo entero, ¿no?, no solamente nosotros. Y creo que en tela de juicio, y es eso mi tema de hoy, lo que está en tela de juicio es: ¿vamos a poder ser felices en este contexto? ¿Qué va a significar la felicidad? ¿Cómo ser feliz en un contexto así, donde ya no hay pollo a la brasa, donde la educación está rebajada, donde, en fin, ¿no?, todo esto? El tema de la felicidad. Y se me viene a la memoria, los peruanos se acordarán, por lo menos los que son un poco mayores, se me viene a la memoria la época del terrorismo aquí en el Perú. No sé si los limeños se acuerdan que a las 5 de la tarde no había un gato en Lima. Nadie, por el miedo, ¿ya? Y hemos vivido 10 años con este techo de plomo, ¿no? En francés se dice techo de plomo sobre la sociedad. El pueblo lo ha vivido admirablemente, con una resistencia, una capacidad creativa, pero se tapó de cierta manera el cielo, un poco como el cielo limeño, ¿no? Yo no he vivido la Gran Guerra, ¿no?, por supuesto, de Europa, de la Guerra Mundial, pero cuando miro algunas fotos, no tanto fotos de batalla o fotos de bombardeos o qué sé yo, ¿no?, sino la vida cotidiana en tiempo de guerra. ¿Ya? Cuando veo a mis papás, por ejemplo, jovencitos en los años 40, hay una impresión de tristeza colosal, ¿no?, como una tristeza. Entonces, ¿cómo imaginar en el contexto de hoy? Por ejemplo, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos.
No podemos ir a tomar un café, ¿no? Como decía la semana pasada. Los rituales, leía un artículo hace unos días justamente sobre los rituales elementales del amor, de la felicidad, ¿no? Esos son los rituales elementales de la vida. ¿Cómo reinventar la alegría? ¿Cómo reinventar el amor? Las cosas más simples, el disfrute, cómo disfrutar en este contexto nuevo. Me van a decir, oh, qué terrible está, ¿no? Qué tétrico, esa es una mirada. No, justamente lo que quisiera es proponernos, explorar cuál es la fuente de nuestra alegría y de nuestra felicidad. ¿Acaso es la cerveza? ¿Acaso es el partido de fútbol? Puede ser que sí, ¿no? En parte por lo menos, pero ¿no sería acaso el momento de repensar lo que nosotros comprendemos como creyentes por felicidad? Y aquí entonces viene la canción de Félix Leclerc, ¿no? 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno. Yo me acuerdo que cuando escuchaba esta canción hace unos años atrás decía, qué pesimista es el cantante, ¿no? Qué pesimista. O sea, solo 30 segundos en todo un invierno. ¿Eh? Pero ahora cuando reescucho, repienso este verso, digo, no, quizás esto es la clave, el secreto. Estamos entrando en el invierno, posiblemente, ¿no? Un invierno puede ser un poco largo. Entonces, ¿cómo aprovechamos cada segundo? Es eso lo creo que está ahí, el secreto, la llamada, es no esperar la normalidad anterior, ¿no? Donde podías realmente disfrutar a tus anchas, o por lo menos tenías la ilusión, porque no estoy seguro que cuando te ibas con tu familia a la pollería estabas realmente feliz, no estoy seguro, ¿no? Pero la invitación es repotenciar la capacidad de alegría, la capacidad de felicidad. Yo no soy ningún profeta, por lo tanto, no sé cómo va a ser la nueva normalidad. Yo sé simplemente, o creo simplemente que va a ser muy diferente, simplemente, ¿ya? Pero para poder atravesar este invierno, hay que repotenciar nuestra capacidad de alegría y de felicidad. Y ahí entonces mi pregunta, ¿cuál es la fuente de tu alegría, de mi alegría, de tu felicidad? En la sociedad prepandémica, antes de la pandemia, ¿ya? Estábamos todos más o menos convencidos que la felicidad es producido por el placer, ¿no? Me voy a dar el placer de una buena cerveza y eso me hace feliz, ¿no? Y para producir placer necesitas consumir, porque el placer en la concepción de nuestra sociedad anterior, ¿no? Prepandémica, es consumir. Entonces, tú tienes plata para consumir, tú consumes y te provoca placer, y ese placer te da felicidad. Yo creo que esto ya no, por lo menos por un cierto tiempo. Esta manera de comprender y de fabricar felicidad, por ejemplo, entre los jóvenes, el último modelo de teléfono, ¿no? de celular, ¿ya? Eso me produce felicidad. Y si veo que mi vecino tiene un celular más reciente, más poderoso que el mío, me siento infeliz hasta tener el que me hace feliz, ¿no? Esto ya, yo creo que por un buen tiempo no va a ser posible, ¿no? Porque no vamos a poder consumir tanto como antes, por la crisis económica,
Y también no vamos a poder producir tanto como antes. No sé si ustedes reciben en este momento todas las propagandas de las compañías de aviación. Hoy día recibí uno de Iberia, ¿no? Todos nos dicen, no nos olviden, ¿no? De todas las compañías dicen, no nos olviden, estamos todavía, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero todos nos dicen que van a reducir su oferta. En este momento lo han reducido de 80% prácticamente, pero probablemente que no van a poder proponer más que 40-50% de lo que ofrecían antes, ¿no? Entonces, la posibilidad de consumir va a estar reducida por tu poca capacidad de comprar, pero también por la poca oferta. Va a haber una oferta por lo menos durante un cierto tiempo, meses, años, no sé. Va a ser una oferta mucho más reducida que antes. Y entonces, esta felicidad egocéntrica, consumista, o de pequeños grupos, ¿no? Estoy feliz con mi gente, con mi familia, el resto no me importa, mi clan. Esto ya no va a ser posible. Esta nostalgia egoísta del pollo a la brasa, ¿no? O de las cervezas, no. Entonces, es la hora de volver a la verdadera fuente de la felicidad y de la alegría. La verdadera fuente de la felicidad y de la alegría no es externa a nosotros, no es fabricada. La alegría y la felicidad nadie la fabrica, por lo menos desde nuestro punto de vista creyente. La alegría es este pequeño manantial, este pequeño riachuelo dentro de cada uno de nosotros. La alegría está siempre dentro de nosotros. Yo creo que en estos días en la liturgia mucho nos ha hablado San Juan, ¿no? De la alegría y de la tristeza. Me parece que es muy oportuno hablar de la alegría cuando la liturgia repetía todos estos días este contraste entre alegría y tristeza, y Bernardo lo comentó ayer de muy bella manera. Yo creo que la alegría o sea, no se fabrica, está dentro de nosotros. ¿Conocen estos pequeños riachuelos, ¿no? de montaña sobre todo, ¿no? Son chiquititos, van ahí caminando, nadie los ve, de repente penetra en una montaña, desaparece en la montaña, el río, el riachuelo, y vuelve a salir del otro lado. A veces pasa en medio de, no sé, de brasas, de hierbas, está escondido con el desorden de la naturaleza, y en otros momentos atraviesa la pampa a pleno sol, a plena luz, pero nunca deja de existir este riachuelo, este manantial. El problema es que lo hemos olvidado. Hemos olvidado que lo tenemos adentro, que lo teníamos adentro. La alegría es Dios dentro de ti. Es esa capacidad dentro de ti. Pero claro, nos hemos acostumbrado tanto a la insatisfacción de una alegría nunca lograda plenamente, ¿no? Porque la alegría que se provoca por el placer, el consumo, el placer, esta alegría nunca es total, ¿no? Nunca es perfecta. ¿Por qué? Porque siempre hay un celular más sofisticado que hace que tú no estás plenamente feliz. Pero si la fuente de tu alegría está dentro de ti, nadie te la puede quitar. Esta alegría, decía Jesús hoy, nadie te la puede quitar. ¿Por qué? Porque está corriendo dentro de ti. Pero para eso hay que abrir ese riachuelo, ese manantial. Hay que hacerlo visible dentro de ti. Y me acuerdo del prólogo de la primera carta de San Juan, que hemos leído también en la liturgia hace poco, ¿ya?
San Juan empieza su carta diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos tocado del verbo de vida, se lo compartimos para que nuestra alegría o su alegría sea perfecta. Y entonces, ¿qué cosa es la felicidad? La felicidad no es lo que tú adquieres para tu pequeño grupo, para tu pequeño ego, es la alegría de tu manantial interior que tú compartes con el otro, ¿no? Es como dos manantiales, dos riachuelos, ¿no?, que se van juntos. Esa es la felicidad. Es cuando dos alegrías, dos riachuelos alegría, se van juntando. Y cuando se van juntando, se ensancha. La alegría se ensancha, ¿no? La verdadera felicidad es la alegría compartida. Y la alegría compartida nadie te la quita porque es tuya, está dentro de ti, ¿no? Es tu capacidad innata. Y vuelvo a decir, creo que la alegría es Dios dentro de ti. Un Dios espontáneo, simple, saltante, siempre fiel. Entonces la pregunta es, ¿quién nos devolverá la alegría para atravesar la tristeza, ¿no? Cuando decía el río atraviesa la montaña, la oscuridad, pues estamos ahí, ¿no? ¿Quién nos va a devolver el don de la alegría para atravesar la tristeza? Nadie más que tú. Nadie más que tú. Nadie te va a devolver la alegría sino tú. 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno, ¿no? Es decir, tú eres el aguatero del manantial escondido. Este manantial escondido en lo más hondo de ti mismo y que tú habías olvidado porque habíamos vivido fuera de nosotros, ¿no? Saben que en el Evangelio los poseídos son gente que viven fuera de sí. Y estábamos en una cultura fuera de sí. El consumo es fuera de mí, ¿ya? En cambio hay que volver, como se dice de San Benito, dentro de sí. Se dice de San Benito que estaba siempre consigo mismo, siempre dentro de sí. Si tú vuelves a la fuente interior de tu alegría, tú vas a ser el aguatero, es decir, tú vas con la varita de tu intuición, de tu sensibilidad, de tu oración, vas a poder encontrar el agua escondida, el agua escondida dentro de ti. Para eso hay que hacer silencio, y creo que el confinamiento, lo hemos dicho varias veces, nos da oportunidad de hacer silencio, apagar la bulla de nuestra insatisfacción consumista, ¿no? Como nunca tengo lo que tendría que tener para ser feliz, hago bulla adentro, reclamo. Calma, tu reclamo en este momento, mi reclamo no sirve para nada. Entonces, cállalo, no reclames más, no sirve para nada. Hasta el 30 de junio, por lo menos en el Perú, no sirve reclamar, ¿ya? Entonces, hagamos silencio y pongámonos a escuchar la cancioncita interior, que es una canción muy tenue, ¿no? Muy tenue. La soledad sonora de la que hablaba San Juan de la Cruz, ¿no? La soledad sonora. Escucha dulcemente este río que atraviesa el sequedal de tu tristeza y comparte esta cancioncita, 60 segundos de alegría, es mucho para todo un invierno. Compártelo con el otro, y eso, creo que algo de eso se está dando, por ejemplo, a través de WhatsApp, de este Zoom también, ¿no? Como que estamos compartiendo algo más
más modesto, pero mucho más esencial, mucho más profundo. Quizás empezó un largo invierno para el placer. Es la oportunidad para la alegría y la felicidad, que simplemente compartir esta alegría profunda. Es el tiempo de la contemplación. Estaba paseándome ahí por el laberinto hace un rato y hay miles de plumas en el laberinto. Entonces supongo que ha habido una pelea mayúscula ahí arriba de los árboles, ¿no? Pero esto nunca lo había visto. No tenía tiempo, ¿no es cierto, Anita? No tenía tiempo. ¿Ya? Y ahora sí se puede ver. Se puede ver el color de una flor, etc. Contemplación, admiración. ¿Dónde la admiración? Pero esta admiración de las cosas simples, ¿no? No es la envidia por el iPod más sofisticado que tiene mi vecino, ¿no? Esa es la envidia. No, yo me admiro de lo que tengo, y nosotros aquí tenemos una suerte bárbara. También es el tiempo de la compasión. Y diría que las tres cosas van a la par. Contemplación, admiración, compasión. Eso es el Magnificat. El Magnificat es el canto de María de la alegría más grande. ¿Y por qué? Porque contempla, admira y se compadece de los pobres, de los hambrientos, etc. Y quiero terminar justamente con este tema de la compasión, ¿no? Porque si no podría parecer que mi propuesta de felicidad es un poco ingenua o en las nubes, tú no ves todo lo que pasa abajo, tú estás ahí volando. No, y por eso quiero terminar con las bienaventuranzas, ¿no? La verdadera felicidad cristiana, creyente, está en la propuesta de las bienaventuranzas. Y ahí están los pobres. Creo que si tú no estás con los pobres y con lo pobre, no vas a poder desentrañar el manantial de la alegría. Creo, son los pobres que te permiten desentrañarlo. Y les soy sincero, en este momento los pobres me duelen terriblemente. Nos duelen porque son cada vez más pobres, porque sufren situaciones inhumanas, pero me duelen porque no podemos hacer nada, ¿no? Por el confinamiento quisiéramos dar la camisa y lo único que podemos hacer, los que tenemos un poco de capacidad económica, es solidarizarnos económicamente, pero es lo único que podemos hacer. Pienso todos los días, constantemente, en los jóvenes sin escuela o sin universidad, en los ancianos sin visitas, los niños que se ven privados de una verdadera educación. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? Como sabemos, en la fe no hay respuestas, ¿no? Solo hay desplazamiento de preguntas. Entonces, frente a esta pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta impotencia? Intuyo que vamos a tener que inventar un nuevo camino para la opción por los pobres. La opción preferencial por los pobres, que tanto proclamamos desde los años 70, 80, ¿no? Que era el compromiso, la acción, militancia. Esta opción por los pobres casi que no va a ser posible. Esta manera de tomar opción por ellos. Más bien, creo que la opción por los pobres hoy es escoger la humildad, la frugalidad, la sencillez como el retorno a la fuente de la alegría. Me acuerdo de la guatia que hemos
vivido el domingo pasado, ¿no? Si hay una cosa sencilla, es una huatia, ¿no? Bueno, no fue tan sencillo hacer el horno, pero son papas, piedras, adobes y nada más. Y qué alegría hemos vivido ahí. Más alegría que si hubiéramos ido a un partido de fútbol con Ronaldo y Messi, ¿no es cierto? Mucho más esa huatia sencilla. Yo creo que la opción por los pobres va a tener que caminar por estas sendas de la sencillez, de la humildad, de la modestia, porque yo creo que el placer es necesario, ¿no? Necesitamos placer. Ese día de la huatia, qué placer hemos sentido. Además, buena salsa, buena carne, buena cerveza también, ¿no? Entonces, no es que el placer nos esté negado, al contrario, pero es la capacidad de encontrar nuestros placeres en cosas elementales, pequeñas, papas, ¿ya? Compartidas. Vamos a tener que disfrutar, encontrar placer en la felicidad de la solidaridad radical. En estos tiempos que trabajamos en comunidad, nuestras constituciones, nos hemos acordado de frases fuertes de los padres de la iglesia, ¿no? San Basilio, que decía, lo que tienes en tu armario pertenece a los pobres. Lo que te sobra lo has robado a los pobres. O San Lorenzo, que decía, el verdadero tesoro de la iglesia son los pobres. Entonces la opción por los pobres, no sé a dónde va, yo creo que siempre es el camino de los cristianos, el camino de la bienaventuranza, siempre. Pero no sé cómo vamos a tener que vivir esta opción preferencial, pero sí pienso que el punto de partida es renunciar a toda acumulación. Nos hemos acostumbrado a pensar que la acumulación es el progreso. Más acumulas, más progresas. Tienes un carro más grande, una cuenta más grande en el banco, una seguridad mayor, estás progresando. Yo me acuerdo de un chico aquí hace 20 o 30 años que me decía, ¿cómo va a ir a tu casa? Pues eso es ningún progreso. No es ningún. Yo tengo que tener por lo menos una casa más grande que mis papás, ¿no? La acumulación como no. Y si el progreso fuera otra cosa, si el progreso es el avance del compartir, es en vez de acumular más, compartir más, si la felicidad es compartir. Y entonces el verdadero progreso, el único progreso, es el compartir. Y quizás, es mi última palabra, es el tiempo de empobrecerse para que ya no haya más pobres.